Constato, con pena y dolor, como muchos adherentes de Boric mienten e insultan por las redes sociales. La democracia vale solo cuando ganan ellos. Si ellos ganan, el pueblo tiene conciencia. Si pierden, son todos unos borregos, unos siervos apatronados, unos yanaconas, unos fachos pobres, unos ciegos y unos imbéciles. Y obvio, la democracia vale callampa. Esa es su dignidad. Esa es su propuesta de una sociedad mejor, inclusiva y tolerante. O sea, que si ellos imponen su modelo, seremos castigados y quizás asesinados solo por pensar diferente. O solo por pensar. Las elecciones son legítimas y válidas solo cuando ganan ellos. Imbuidos de arrogancia mesiánica y posesos de su verdad, no logran comprender aún que existen otras perspectivas y otras miradas. Pues, el domingo 21 de noviembre, la realidad les cayó en la cara. El verdadero pueblo le puso una lápida a su proyecto refundacional. No logra comprender que al menos 2 millones de personas, sin contar los votos de los demás candidatos, simplemente no piensan como ellos, porque la gente puede pensar de diferentes formas. Eso es lo que ellos no comprenden. Y pensar de diferentes formas no te hace ni malo, ni tonto, ni imbécil, ni ignorante. Solamente piensan de distinta manera. Pues ahora, el 19 de diciembre, les demostraremos que somos muchos más los que no pensamos como ellos. En Chile, el resultado de las elecciones se respeta en forma sagrada. Ellos, en su borrachera de pseudo dignidad e igualdad, desean destruirlo todo y cambiarlo todo. Para eso comienzan a insultar. Con sus insultos desean negar los resultados de una elección y desconocer la voluntad del pueblo real, no el que ellos imaginan. Por eso, para que se respeten las leyes, para que tengamos una dignidad verdadera, para que tengamos una sociedad en paz y en seguridad, es absolutamente necesario votar por Kast. Esta gente no está dispuesta a aceptar propuestas diferentes. Imbuidos de sus prejuicios, contaminados de falsa ideología progresista y de falsa moral superior, no desean comprender algo tan simple como la diversidad. Y en esa diversidad tenemos que vivir todos. Con las fuerzas de los votos tendrán que, si no comprender esto, al menos aceptarlo. José Antonio Kast, presidente. Les hablo desde el sur de Chile y deseo felicitar por su valentía a todas las personas que votaron por Kast. A Kast lo acusan de fascista, sabiendo bien que no lo es. El fascismo desea imponer más Estado. Es una ignorancia absoluta decir que Kast es fascista, una persona que desea menos Estado. Los fascistas son precisamente los acusadores porque desean más control del Estado. Y a través del partido enquistado en las instituciones del Estado, construir a sangre y fuego un sistema fracasado en todo el mundo. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Esa es la regla de oro del fascismo. Y resulta que el fascista de Kast piensa de modo liberal y desea disminuir el Estado. La izquierda, experta en el uso malicioso de las palabras, primero acuñó el apelativo de facho pobre para ridiculizar y amedrentar a la gente de trabajo con ideas de derecha o que simplemente no vota por la izquierda. Sin embargo, el plan finalmente le falló. Toda persona que hoy recibe el epíteto de facho pobre, en realidad siente orgullo.
Ahí están los casi 2 millones de votos de fachos pobres que votaron por Kast, porque los verdaderos ricos son una minoría ínfima. Ahora, la izquierda, sobre todo la izquierda totalitaria, va a basar su campaña en el fascismo, en el pinochetismo, y que los pobres serán los perjudicados si gana Kast. Pues bien, allí donde la izquierda gobierna, sobre todo donde impone su Estado socialista, fracasado una y otra vez, no logra sacar de la pobreza a nadie, y más encima les quita su libertad. El discurso de que la izquierda apoya a los pobres y a la justicia, y la derecha apoya a los ricos y a la injusticia, es de una falsedad absoluta. Los países donde los sectores trabajadores tienen un mejor estándar de vida son precisamente los países capitalistas. Se habla de desigualdad. Bien, un problema a resolver. Pero lo que no dicen primero es que en los países socialistas existe una casta que goza de todos los privilegios, los miembros del partido de las Fuerzas Armadas. Y tampoco dicen, segundo, que la única igualdad está abajo, en el pueblo, porque son todos iguales en su miseria. El surgimiento de Kast, un hombre íntegro, es consecuencia directa del proceso concertado de destrucción de Chile iniciado hace 2 años. Grupos minoritarios con soberbia mesiánica y arrogancia infinita han pretendido representar al pueblo y hablar en su nombre. El pueblo, según ellos, no desea capitalismo, no desea democracia, no desea propiedad privada, no desea fuerzas armadas, no desea orden ni seguridad. Según ellos, estos nuevos mesiánicos, hay que destruirlo todo, saquearlo todo y quemarlo todo. Bibliotecas, escuelas e iglesias incluidas para construir un país mejor. Un país dirigido por ellos, por cierto, con control de los medios de comunicación, tanto Jadwe como Boric lo dijeron, con secuestro del Estado para satisfacer las necesidades del partido único y con total sumisión de la policía y las Fuerzas Armadas. Pues bien, precisamente eso es fascismo. Revisen la historia. Vean cómo el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania hizo exactamente lo mismo. Y el comunismo es la misma versión totalitaria de un Estado omnipotente y un ciudadano siervo. Fascismo, nazismo, estalinismo, comunismo es totalitarismo, son exactamente lo mismo. Díganme ustedes, ¿cuántas iglesias o cuántas bibliotecas han quemado a los seguidores de Kast? La gente votó precisamente para que eso no suceda, para que no haya más destrucción, para que no se mate más gente en la Araucanía, para que no se siga destruyendo templos, iglesias, colegios, universidades. Gente que quedó sin trabajo. La gente votó por Kast precisamente para que todo esto no suceda. Esa destrucción y esa arrogancia llevó a una inmensa cantidad de personas a agruparse en torno a Kast. No todos necesariamente comparten todos sus principios. No todos son republicanos y por supuesto tampoco son pinochetistas. Menos tampoco desean una dictadura militar. Los que votamos por Kast, ¿qué queremos en el fondo? Orden, paz, seguridad, respeto, verdadera dignidad, libertad, garantía de estabilidad y mantención de los medios de sustento. Los que votamos por Kast también queremos cambios profundos, pero en estabilidad, en orden, en paz, escuchando al otro y en forma gradual. Les firmo con mi sangre que invente la izquierda lo que invente, seguiremos creciendo. Y José Antonio Kast, para el bien de Chile, para que todos tengamos orden, seguridad, progreso, respeto y trabajo, será el próximo presidente de nuestro hermoso y gran país. Los saluda Reinaldo Carreño Campos.
Existe una vieja costumbre de parte de personas de izquierda de considerar la política solo en la dimensión ideológica y no en su dimensión humana, por lo que hablan en categorías abstractas. Así, ellos dicen luchar contra el imperialismo al referirse a Estados Unidos. Es decir, en dicho país no habitan personas con sentimientos, con valores, con familia, sino que existen imperialistas. Entonces, en cuanto a categoría abstracta, pueden decir todo lo que quieran en contra de Estados Unidos, porque han despersonalizado a toda una nación. Desde luego, en sus tiempos, la Unión Soviética para ellos no era imperialista. No importaba que se hubiera anexado a la fuerza a Estonia, Letonia y Lituania, más casi toda Prusia Oriental, más un cuarto de Finlandia, y que además tuviera bajo su yugo militar e ideológico a Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria y media Alemania. Y esa misma Unión Soviética, en sociedad con la Alemania nazi, invadió Polonia Oriental, asesinó y destruyó. Pero no era imperialismo, era solidaridad con los pueblos oprimidos. En ese perverso juego de palabras en que gran parte de las personas de izquierda son expertas, resulta que ahora el término para referirse a la candidatura de Kast es lucha contra el fascismo, o derechamente contra el nazi Kast. Pero resulta que la candidatura de Kast no tiene nada de fascista. Toda esta campaña del terror es fruto del miedo atávico a que gane Kast. Porque a gran parte de la izquierda, sobre todo al Frente Amplio y al Partido Comunista, se le caería a pedazos su tesis de que el pueblo los apoya en su diletante aventura de destrucción, de violencia y de pseudo dignidad e igualdad. Además, su rechazo frontal al neoliberalismo y su deseo de destruirlo ya no tendría base política. Han lanzado la campaña del terror del fascismo en la candidatura de Kast porque están ciertos de que van a perder. No aceptan ni entienden que la inmensa mayoría del país quiere orden, seguridad, estabilidad, libertad, progreso, trabajo, respeto y mantención de sus medios de sustento. Y ellos, a gritos, nos ofrecen todo lo contrario. Prepárense entonces para el triunfo del fascismo. De nada les servirá su campaña del terror. Detrás de Kast estamos millones de personas que no aceptamos el tinglado de la falsa dignidad y la falsa igualdad. Detrás de Kast estamos millones de seres humanos, no de fascistas, de personas que tenemos valores, emociones, proyectos, sueños, que tenemos familia. Detrás de Kast estamos los que no podemos aceptar a un posible presidente que visita a criminales, que se burla de una persona asesinada por terroristas y que fuera senador de la República, que tiene opiniones cambiantes y contradictorias, que siempre está pidiendo disculpas, que no tiene idea de economía ni de muchas otras cosas necesarias para gobernar. Que se confunda con las cifras es casi un pelo de la cola. Detrás de Kast estamos los que valoramos el estudio, la honradez, el trabajo, el esfuerzo, la creatividad, el emprendimiento, el talento, la libertad de pensamiento y el mérito. Detrás de Kast estamos los que valoramos la vida, rescatamos las tradiciones y no falseamos la historia. Detrás de Kast estamos los que respetamos a todas las personas, sea mujer, hombre, anciano, joven, pobre, rico, creyente, ateo, rubio, moreno, homosexual, lesbiana, mapuche o inmigrante. Señores de la izquierda delirante, prepárense para que gobierne el fascismo. Y no olviden que fascistas son aquellos que imponen una única forma de pensar, los que desean más Estado.
Fascistas son los que desean controlar y anular los medios de comunicación independientes. Fascistas son los que desean estatizar los fondos privados, los que incendian las bibliotecas, los que ignoran la diferencia. Fascistas son los que desprecian la historia, los que odian la cultura. Fascistas son los que pisotean los símbolos patrios, los que destruyen los símbolos religiosos, los que desean imponer que todos seamos iguales. Por tanto, el fascista no es Kast. Y recuerden, el conflicto no es entre ricos y pobres, sino entre gente ladrona, floja, violenta y corrupta, ya sea rico o pobre, con gente honrada, trabajadora, pacífica y correcta, ya sea rica o pobre. Lo saluda Reinaldo Carreño Campos. La campaña presidencial de 1970 fue una de las más dramáticas de la historia política de Chile. Alessandri, Tomix y Allende se enfrentaron con sendas propuestas que claramente dibujaban un país muy distinto. En el transcurso de la campaña, Tomix cometió el error estratégico de acercarse a planteamientos de izquierda y confió en su poderosa maquinaria electoral para ganar las elecciones. Pero Allende tenía seducida a las masas, y por primera vez esta nueva fórmula de la unidad popular parecía tener visos de éxito. Alessandri, por su parte, que ya había sido presidente, no lo hacía nada de mal. De hecho, sacó una segunda mayoría muy cercana a la de Allende. Cuando ya en la tarde se anunció la mayoría relativa de Allende, no me gustó. Tenía 18 años y recién había salido de cuarto medio. Además, conocía poco de la vida pública. Me lo había pasado hasta allí, encerrado entre un colegio católico y el coro de mi parroquia. Mi disgusto no era porque no me interesara el pueblo, todo lo contrario, pero sentí que la sociedad chilena no estaba para experimentos tipo vía chilena al socialismo. Pocos jóvenes hoy saben que los votos de Allende fueron un 36,6% y que Alessandri sacó un 35,2%. La diferencia fue solo de 40.000 votos. Es falso que el pueblo eligió a Allende. Ese porcentaje no es definitorio de una voluntad popular sustantiva. Peor aún, esa mayoría relativa no otorgaba legitimidad para reinventar al país, pues al otro 64% de la población no le interesaba el socialismo. Fueron las reglas del juego de la Constitución de 1925 que no consideraba una segunda vuelta, las que permitieron que fuera el Congreso el que finalmente aprobara el acceso al gobierno por parte de la Unidad Popular. Esto sucedió con negociaciones y con la firma de un estatuto de garantías que finalmente Allende no cumplió. La historia no permite el si hubiera, pero la verdad de las cosas es que si la Constitución hubiera permitido una segunda vuelta, Allende quizás no habría sido el presidente. Desde el principio, Allende actuó en forma diletante. Su programa escrito y oficial era de un socialismo democrático, al estilo europeo, pero una vez en la moneda, se olvidó de este factor tan relevante. Se olvidó de la oferta al pueblo, o sea, Allende traicionó a sus electores. Siguiendo las mismas enseñanzas marxistas, la contradicción se paseaba fuertemente en el seno de la coalición gobernante. De partida, el ala más gravitante de la Unidad Popular era el Partido Socialista. Y este partido tenía un ala dura, o digamos así, un ala revolucionaria.
Esa fuerza, muy importante, no consideraba a Allende como un revolucionario, sino como un socialdemócrata. En Código Político de los años 70, en plena guerra de Vietnam, en plena guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y en plena admiración a la supuesta exitosa Revolución Cubana, este acerto debe tomarse como una crítica y no como un elogio. Entonces, comenzaron a surgir movimientos disidentes al reformismo allendista, que en realidad se habían formado antes de las elecciones. Y estos grupos se posicionaron a la izquierda de la Unidad Popular. El MIR, movimiento de izquierda revolucionaria, principalmente. Estos grupos en la práctica socavaron el proyecto de la Unidad Popular. En su demagogia recalcitrante y en su afán muy propio de la masonería de estar bien con Dios y con el diablo, Allende nunca quiso enfrentar directamente a estos revolucionarios. Al decir de Lenin realmente, estos grupos estaban clasificados en el infantilismo revolucionario. Hacerlo todo, hacerlo ahora, destruir la democracia burguesa, no considerar plazos, tiempos, situaciones objetivas, históricas, etc. Y ya sabemos qué sucedió. Internamente, la Unidad Popular tuvo una lucha, primero entre ellas mismas, entre los grupos que eran más conservadores, por decir así, donde podría estar el Partido Radical y un ala del Partido Socialista, e incluso una parte sustantiva del Partido Comunista, y vamos a llamar así los elementos extremistas o revolucionarios, que era la otra parte bastante dura del Partido Socialista. Después se agrega acá el MAPO y la izquierda cristiana, y por supuesto fuera tenemos otra contradicción, que era la Unidad Popular con el MIR, y algunos grupos que estaban relacionados con el MIR y otros frentes que en realidad tenían otro tipo de intereses. Finalmente peleaban todos con todos, porque el MIR también tenía aliados entre los socialistas y en algunos grupos comunistas más exaltados. Es decir, aquí hay toda una contradicción que se transforma en una verdadera tragedia histórica. Históricamente la izquierda muchas veces ha confundido dónde está el adversario. Cuando en el 39 las tropas de Franco tenían rodeado a Madrid, socialistas, comunistas y anarquistas se mataban por las calles. Eso nadie lo puede negar. Nada de extrañarse entonces que la República Española no haya podido defender su proyecto con este tipo de actitudes. Tanto se habla, y con razón, de los actos, ya sea del Departamento de Estado o de la derecha chilena, la derecha golpista, fascista, como se le quiera llamar. Por supuesto, estos grupos, más Estados Unidos, intervienen en forma efectiva en la debacle que termina en el golpe de Estado. Pero con ignorancia, con ingenuidad o con mala leche, se omite el inmenso daño provocado por el fuego amigo de los extremistas de izquierda, Miguel Enríquez, por ejemplo, y compañía. En todo este proceso, que comienza en 1970 y termina en 73, no fui solo un espectador en primera fila, sino además un miembro activo. Estudiaba en la Universidad de Chile, milité en la izquierda cristiana, marché con el puño en alto, pinté murallas noches enteras y con mi equipo arranqué de los balazos, no de carabineros, sino de otro grupo de izquierda, y muertos hubo. Madrid del 39, recuerden. Allende sacó de su impredecible manga un viejo decreto ley que databa de la República Socialista, un breve gobierno de facto de los años 30, el que permitía estatizar las empresas. Usted se preguntará, ¿cómo es que en el gobierno de Frei, con el Congreso a su favor, no fue derogado este decreto ley? ¿O por qué no fue derogado en el gobierno de Alessandri? ¿Para qué le menciono el gobierno de González Videla? O sea, nunca fue derogado. Misterio.
Lo cierto es que sin ese decreto, Allende jamás hubiera podido estatizar las empresas. Al principio, el discurso oficial era combatir los grandes monopolios y otros discursos más. Supongamos que tuviera sentido esos discursos. Supongamos que estaba bien. Pero la izquierda revolucionaria, o sea, el MIR más sus amigos, socialistas y otros más, cada vez estaba más organizada y decidida a hacer una revolución. Tenía un órgano oficial, por ejemplo, el Rebelde, que todo el mundo andaba leyendo. Y esta izquierda extra Unidad Popular comenzó a organizar a las personas, a los trabajadores, a los obreros, en los famosos cordones industriales. Santiago, por ejemplo, el cordón Vicuña Maquena, el cordón Maipú, o Cerrillos, etc. Comenzó a infiltrarse en los sindicatos para que se ampliara la lista de las empresas a ser estatizadas. El eufemismo del momento se llamaba el área social. Pero esta izquierda no solo presionó, sino que comenzó a tomarse las fábricas para obligar al gobierno a estatizarlas. Y eso no era parte del programa. Allende, en su constante muñequeo político, no tuvo el coraje de decirles que no. Lo mismo pasó con la reforma agraria, iniciada ya, incluso a fines del gobierno de Alessandri, continuando con el gobierno de Frei. En la reforma agraria, no todos los fondos debían ser transformados en asentamientos. No todos los fondos eran ineficientes. En todos estos casos, el MIR tenía frentes revolucionarios y también comenzó a tomarse los fondos. Y en todo caso, ¿qué hizo Allende? Lo mismo, lo transformó en asentamientos. A todo esto consideremos que Allende tenía un mandato precario. Su mandato presidencial no estaba avalado por una gran mayoría. En el fondo, como ya dijimos, como la Constitución no permitió una segunda vuelta, hubo acuerdos políticos. Y entonces su gobierno nunca fue un gobierno tan legitimado. Nunca tuvo el apoyo de la gran mayoría del pueblo, como se nos quiere decir ahora. Sumemos esto a la pérdida para la derecha, para los poseedores de los medios de producción, como dice el marxismo, de sus empresas, de sus fondos, y comienza entonces parte de la derecha, parte sustantiva, sumada a la democracia cristiana, a aceptar la idea de una salida militar. Sobre este punto no voy a opinar porque este proceso tan doloroso es conocido de sobra. Todos sabemos del caos en las industrias, de las huelgas, ¿cierto? De los problemas de la locomoción, desabastecimiento, persecuciones, sectarismo, problemas en las universidades, altísima inflación, violencia en las calles, polarización, etc. O sea, es un contexto complejo. Así comenzó el proceso de destrucción interna del proyecto social demócrata de Allende, el cual, aliado paradojalmente con el proyecto golpista, llevó al país a la tragedia que todos conocemos. Pocas veces se habla de que también desde la Unidad Popular se socavó el proyecto de Allende. No fue únicamente el golpe de Estado externo. Ya a inicios de ese año, el 73, yo estaba totalmente desencantado de la Unidad Popular por un montón de razones. Tenía la convicción creciente, en resumen, que no respondía a las necesidades del país. Y veía que el tal socialismo en realidad no solucionaba el problema de la pobreza, más bien la creaba o la aumentaba. Consideraba que el proyecto, con la poca información que había en aquel tiempo, recordemos que, olvídense que no había internet, no había nada, no había Facebook, no había WhatsApp, nada, uno tenía que ir a la biblioteca o escuchar la radio, básicamente, digamos. La televisión estaba bastante controlada. Uno realmente tenía que deducir la realidad y uno veía que era tal el caos. No hablemos del desabastecimiento y algunos aspectos que estaban en realidad organizados desde la derecha, como el paro de los camioneros, etc. También había mucho desorden. Yo trabajaba en el Ministerio de Educación y trabajé en el año 70 cuando ingresé a los 18 años con el gobierno de Frei y se trabajaba. Había una jerarquía, había un respeto, pero
cuando comienza el gobierno de Allende del 71, básicamente en marzo, bueno, aumentaron los grupos folclóricos, todo era con reuniones, todo el mundo debía opinar, los jefes no eran respetados, había amenazas, había prepotencia. O sea, mucha gente consideró que ya el pueblo gobernaba y por tanto si uno iba a trabajar bien, y si no, no. O sea, yo esto lo vi, yo lo viví. O sea, por favor, importante, no me lo contaron, yo lo viví. Y entonces, ¿qué sucede? Se perdió la autoridad, se perdió el respeto, que es algo muy parecido a lo que estamos viendo ahora en el 2021. Entonces yo constaté, en resumen, que Allende no tenía el control de su país, no tenía el control de su gobierno, se había dejado sobrepasar y que Allende no gobernaba. La gota que colmó el vaso, para mí, fue cuando me enteré que en las vacaciones de ese año, muchos compañeros, ya sea del MIR o de la izquierda cristiana, o también del Partido Socialista, fueron a recibir instrucción militar a Cuba. Los recuerdo con nombre y apellido, porque ellos mismos me lo contaron. Desde marzo, cuando iba a la sede del partido en la calle Cienfuegos, ya se podían ver metralletas en la pared, mientras los militantes almorzaban. Empecé a comprender con mucha pena que esto iba a terminar en un baño de sangre provocado por ambos lados, no fue por un solo lado. Hubo entrenamiento militar de personas de la Unidad Popular, porque yo lo vi, yo estuve ahí, y tuve compañeros falsos en la universidad que eran cubanos, inscritos como cubanos, pero que eran militares del ejército de Cuba, porque yo los conocí. Entonces, no, por favor, les hablo a una persona que vio esto, no que quiero hacer una propaganda, me lo contaron. Yo lo vi, yo lo viví. Para el tanquetazo del 29 de junio, liderado por el coronel Roberto Super, yo estaba en el balcón del tercer piso, donde les conté que trabajaba, del Ministerio de Educación, y contemplé en primera fila el diálogo del general Carlos Prats con el comandante de los tanques, en plena Alameda. No había que leer a Sun Tzu o a Clausewitz para darse cuenta que todo esto fue una táctica militar, para saber quiénes iban a apoyar un golpe de Estado y quiénes no. Conociendo la existencia de grupos armados, comprendí que la suerte de Chile estaba sellada. Abandoné toda conexión con mi partido y abandoné la Unidad Popular. El 11 de septiembre tuve una experiencia muy especial que narraré en otra nota. No olvidemos que a la izquierda llamada revolucionaria, el MIR y sus secuaces, nadie la eligió. No sacaron ningún voto en parte alguna y sin embargo tuvo una acción preponderante en lo que sucedió después. Recordemos que hoy, 2021, existen grupos con mínima representación popular o elegidos con el mínimo de votos. Y al igual que en los años 70, son grupos imbuidos de una obsesión mesiánica para imponer políticas y modelos de país que de ninguna manera representan el sentir mayoritario de la nación. ¿Qué hacemos con ellos? Es la tarea vital por el bien de Chile. Como muy bien lo enseñara Lenin, un pequeño grupo organizado con voluntad clara de su objetivo puede vencer con relativa facilidad a contrincantes aparentemente más poderosos. De hecho, en la Rusia de la época, los bolcheviques eran un grupo minoritario dentro de los partidos de izquierda. Y la burguesía rusa potencialmente era mucho más poderosa, pero nunca se organizó de modo de anular la avalancha que se les venía encima. Jamás se lo imaginaron. Espero que en estos 50 años, con 2 cambios de generación mediante, seamos capaces de traspasar esta experiencia a las nuevas generaciones y enfrentar de mejor forma la avalancha que se nos viene encima ahora a nosotros. Estos grupos mesiánicos, totalitarios, anarquistas, ultraizquierdistas, como ustedes los quieran llamar, no desean dejar piedra sobre piedra. No van a descansar, aunque pierdan todas las elecciones. No respetan nuestras instituciones, las desprecian. Ellos dicen representar al pueblo y hablar en su nombre, pero solo se representan a sí mismos y lo único que pretenden es imponer su ideología, incluso en contra de la voluntad representada en las elecciones.
estos grupos no validan nuestra democracia. Se burlan de ella y la usan solamente cuando les conviene. Cuando ellos ganan, la democracia vale. Cuando ellos pierden, democracia que no vale. Así es. El pueblo es inteligente cuando ellos ganan. Y cuando ellos pierden, el pueblo es tonto. Los utilizan. ¿Sí? Son borregos, son yanaconas, son fachos pobres. Porque estos grupos, en el fondo, ¿qué hacen? Desprecian los valores más arraigados del alma nacional. Se escudan en los abusos, robos, errores y delitos de empresarios, militares, policías, políticos, etc. Sí, está claro, ¿quién lo va a poder negar? Es una vergüenza. Se escudan en estos delitos para conducirnos a un abismo, imponiendo, igual que sus abuelos y en forma totalitaria, su única forma de ver las cosas. Ellos no aceptan otras visiones, solamente vale la visión de ellos. Por eso que el triunfo de Kast, por ejemplo, el 21 de noviembre, es algo que no están dispuestos a aceptar. Aquí hay un error, aquí algo pasó, aquí a la gente le engañaron, es que la gente nuestra se quedó en la casa, o sea, no entienden. La realidad les estalló en la cara, pero no lo quieren ver, no están preparados para verlo, no es el momento de conciencia para ellos, y además que no quieren verlo. ¿Por qué? Porque ellos desprecian los valores de la democracia formal. Por supuesto, imperfecta, pero la democracia, como el amor, es un camino. Hay que construirlo día a día. No está hecha. Además, desprecian los valores de la familia, del matrimonio, del trabajo honesto. Ya hemos visto como aquí, en el Frente Amplio, en la convención, en candidatas a senadoras, etcétera, cómo mienten, cómo roban, cómo usan delictualmente los recursos públicos. Esta es la gente que quiere construir una mejor sociedad. Estos grupos en realidad nos desprecian y desprecian nuestra historia. Su visión de la dignidad y el respeto obedece a otras estructuras valóricas. No crean que piensan lo mismo que nosotros. Ellos defienden a la mujer, claro, pero siempre que no sea paca. En ese caso es mejor ser maraca. Estos son sus valores, está claro, no es un invento mío. Se defiende a la mujer, claro, pero siempre que convenga a los intereses del movimiento. Si no nos conviene, no hacemos los lesos. Se ataca al machismo, ¿cierto? Al patriarcado, pero si alguna persona tiene conductas machistas, abusivas o patriarcales de nuestro grupo, en ese caso hacemos una declaración tibia, ¿cierto? Miramos por otro lado, porque hay que buscar allá a los otros, a los malos. Ellos tienen un gran problema. Ellos proyectan en nosotros sus propios errores. Su propia sombra los persigue, y para no aceptar que también mienten, que también roban, que también son humanos, en definitiva, que andan buscando el enemigo, andan buscando siempre a alguien a quien culpar. Aquí todo el mundo es culpable, pero nunca ellos. Esa es su moral. Entonces, ¿qué hacen ellos? Fustigan las actuaciones de los enemigos del pueblo. Mientras tanto, ¿qué hacen? Roban, mienten, destruyen. Ven las noticias. Todo el mundo sabe que esto sucede. Toda moral vale para ellos con tal de imponer una sociedad mejor. ¿Sería posible eso? Y también vale la doble moral, por supuesto. Ellos no quieren respetar a las instituciones. Realmente ni siquiera les importa quién sea el presidente de la República. Que les quede claro esto. No les va a importar quién sea el presidente. Van a pasar a llevar a cualquiera, incluso de su misma casa política. ¿Por qué? Porque ellos van a continuar en su afán mesiánico y totalitario. Van a continuar, escúchenme bien, hasta que bailen sobre nuestros cadáveres. Si a sus abuelos, ni el mismo Allende fue capaz de detenerlos, ¿lo podríamos hacer nosotros? Están todos notificados. Los saluda Reinaldo Carreño Campos. Una increíble cantidad de ingenuos
afirma o cree que el 80% corresponde a su sector político o a su idea de sociedad. Incluso lo escriben, nosotros el 80%. O sea, se creen dueños de los votos. Y a veces le llaman pensar. Sin duda, una inmensa mayoría ciudadana se cansó de las colusiones empresariales, los megarrobos en Fuerzas Armadas y Carabineros, el total desatino de la clase política, el financiamiento irregular de la política, las deudas, la puerta giratoria, además casos Cabal, Penta, Arce, Soquimich, etc. Y sin duda que la inmensa mayoría ciudadana se inclinó por redactar una nueva constitución. Pero eso no significa, y noviembre lo demostrará con absoluta claridad, que ese 80% desee un régimen socialista. A lo más podrá aceptar, como ha pasado, un presidente de izquierda, que no es lo mismo. La ciudadanía de izquierda en su conjunto, la que vota por convicciones, la que tiene fe en una ideología socialista, no supera el 30% de los votantes. Voten todos o no voten. El 21% de los votos que le posibilita a esta izquierda sacar a un presidente vienen de un sector no ideológico, el centro diletante. Personas que no están interesadas directamente en la política ni tienen inclinación por algún bando determinado. Lo importante es que bien pueden votar por otro candidato, y de hecho que han cambiado de opinión. La prueba está a la vista con las dos elecciones de Bachelet y Piñera. Fue este centro el que los eligió a los dos. En su momento, anuncié más de un mes antes el triunfo de Piñera, dadas las señales que este centro diletante daba. Subí incluso un video que pueden ver en este mismo canal. Por supuesto, lo subí antes de las fechas de las elecciones. Como tengo muchos amigos de izquierda en mi Facebook, algunos me replicaron, me argumentaron e intentaron sacarme de mi error. Pero al otro día de la elección, cuando salió Piñera, ninguno fue capaz de escribirme y de reconocer su error. Solo vi, con asombro, un coro de lamentaciones y de justificaciones. Que el pueblo fue engañado, que esto no puede ser, que el fascismo, y todas esas justificaciones triviales y manoseadas hasta el cansancio. Nunca vi un posteo que dijera acepto el veredicto del pueblo. También en su momento señalé que el mejor candidato era Lagos y que el Partido Socialista se había equivocado al elegir al demagogo Guillier. En esa oportunidad, mucho antes de las elecciones, la plana mayor de mis amigos de izquierda me eliminaron. O sea, es mejor siempre matar al mensajero. Y si dije que la izquierda ideológica, la izquierda creyente, en su conjunto tenía un 30%, todo esto es aproximado por supuesto, menos votos va a tener un candidato del Frente Amplio. Este candidato del Frente Amplio, el señor Boric, que vive en una dimensión paralela. Es decir, este 30% se divide en las dos izquierdas que tenemos, y si es que no, tres, con la famosa lista del pueblo. O sea, la centroizquierda, o la ex nueva mayoría, es un diablo más conocido, más cimentado, y tiene, por supuesto, más posibilidades electorales. Aquí hablo de elecciones, no de proyectos, no de modelos. Recuerden que esta ex nueva mayoría tiene una gran cantidad de gobernadores, es decir, es un grupo de izquierda que tiene votos. En los próximos meses veremos a una Eterna Proboste haciendo milagros para que esta fuerza recupere su poder anterior, porque evidentemente algunas personas se van a ir a la izquierda con Boric y otros se van a ir a la centro derecha con Sichel, pero yo creo que aquí pueden haber sorpresas. Por otro lado, lo mismo con el voto ideológico de la derecha en su conjunto. Esta derecha
ideológica, o sea, creyente en el modelo capitalista, creyente en el orden y la estabilidad, llega con suerte al 30% también. Quizás con todo lo que ha pasado, su piso esté entre el 20 y el 25%. El mismo caso hablo de ambas derechas, es decir, lo que llamamos centro derecha y la derecha de Kast. Creo que es un error tildar a Kast y a su gente, al Partido Republicano, de ultraderecha. Evidentemente, por ambos lados, los términos ultra, ya sea de izquierda o de derecha, corresponden más bien a una maniobra comunicacional auspiciada por sus adversarios. Por la misma razón anterior, si Piñera fue elegido 2 veces, es porque ese centro diletante le dio al menos el 30% de los votos, para que sacara, ¿cierto?, una mayoría absoluta. La dura conclusión, y que no es necesariamente negativa, por favor, es que ningún conglomerado ideológico, ningún grupo de partido, ninguna alianza tiene la capacidad de elegir por sí mismo un presidente. Eso es lo importante. El próximo presidente será el que logre captar, logre seducir, o si usted quiere, logre engañar a un mínimo del 21% de los votantes de centro. No estoy hablando acá de otros grupos que pueden existir, pero que son muy minoritarios, el Partido de la Gente o la Lista del Pueblo. En el caso de la derecha, por supuesto que requiere un mínimo aún mayor. O sea, la derecha requiere un mínimo del 31% de estos votos de centro para tener un presidente. Cosa que se ve difícil, pero en política nada es imposible. Y si en noviembre la elección fuera a 4 bandas, dejando de lado a estos grupos minoritarios, ninguno de los candidatos, como ya se ha visto, alcanzará la mayoría absoluta y por tanto va a haber segunda vuelta. Y en esta segunda vuelta quedará clarísimo que ese centro diletante, ese centro no ideológico, que representa prácticamente el 40% de los votantes, será una vez más el que elija al nuevo presidente. Hablemos un poco de este centro diletante. No es de izquierda. Puede tener algunas inclinaciones de izquierda, pero no está interesado en un modelo socialista. Tampoco es de derecha. Tiene críticas a la actitud de la derecha y ha sufrido también y se ha molestado también con los desfalcos y las situaciones que enuncié al principio y que todo el mundo las conoce. Pero este centro tampoco es neoliberal, definitivamente, y tampoco es socialdemócrata. Y por supuesto, ni mucho menos este centro socialista o comunista. ¿Por qué? Porque la mayoría de este centro desea surgir en la vida. Desea seguridad. Desea al menos una garantía que su bien raíz, ya sea 1, 2 o quizás 3, nadie se lo va a expropiar. Y también desea reales posibilidades de estudiar a un costo razonable, pero no le importa si es área pública o privada. También desea salud al alcance y tampoco le importa si es pública o privada. Requiere también garantías de justicia, de estabilidad, de paz, de trabajo bien remunerado y también libertad para crear y emprender. O sea, este centro de ninguna manera, si exactamente no es de derecha, de ninguna manera es de izquierda, porque estos valores de estabilidad, de paz, de justicia, de tranquilidad, son valores más bien de derecha. Lo importante es que por definición, este centro del 40% no vota por convicciones ideológicas, vota más bien por intereses, vota más bien por garantías y también vota por una persona en particular más que un partido o una bandera o una ideología. En resumen, en cifras gruesas, el 80% del plebiscito de la nueva constitución, ese cacareado 80% que muchos dicen somos del 80%, veamos cómo se compone. Primero, está compuesto o estuvo compuesto por el 30% de la izquierda
ideológica, seguro. Estuvo compuesto por el 40% del centro diletante, que también quería transformaciones y quería cambios. Y estuvo también compuesto por un 10% de un sector de la derecha o de, digamos así, de la centro derecha. O sea, el 80% de las personas que votaron no son de izquierda ni de socialismo. Eso es lo que quiero aclarar. Todo esto, por supuesto, insisto, son cifras gruesas y de la gente que votó. Y también, si uno proyecta a la gente que no votó, podría ser similar. Pero yo no lo sé. Lo importante es no confundirse, que no hay un 80% de izquierda ni socialista. No es así. Ahora, es un total misterio, con estas cifras que estamos usando, que son las reales, si vota más gente en noviembre, mucha más gente, no sabría decir qué podría pasar. Pero, dado que estos votos representan más o menos estadísticamente un sentir de la población, es muy probable que estos porcentajes se mantengan. Pero no podría jurarlo. Este centro diletante, que por supuesto, como dije, también votó por redactar una nueva constitución, no está pensando en ninguna victoria final, señores, en ningún triunfo de los trabajadores, ni ninguna revolución. Y además, este centro está muy informado de los desastres totalitarios de Venezuela, de Cuba, de Corea del Norte, de Bielorrusia, de Nicaragua. Es un centro informado. O sea, no va a querer eso. Por tanto, aquí nadie me venga a decir que es dueño de los votos. Los dueños de los votos son simplemente los que votan y punto. No sabemos realmente qué va a pasar. Algunos parece que aún no comprenden. ¿Por qué perdió Jadwe la primaria? Primero que todo, no perdió por la fantasía de los votos de la derecha. Perdió porque al ser un bocazas, asustó al centro diletante, que muy difícilmente iba a votar por él solo por ser comunista desde el inicio. Pero decirles que iba a cerrar las pymes ineficientes, que cualquiera se podía tomar sus segundas viviendas y que los medios de comunicación iban a ser controlados, fue un golpe a este 40% de centro. O simplemente los asustó, o los enfureció, no sé. Lautaro Carmona es una persona inteligente. Fuimos compañeros en la universidad. Gran persona. No sé cómo pudo aceptar las pelotudeces que este señor Jadwe dijo. Quizás en todo caso será mejor para el país. Gracias, que se equivocó, señor Jadwe. Es que aún no se capta, digo yo, con toda esta gente que piensa que el 80% va a construir la sociedad socialista, vamos a expropiar y el Estado y se van los ricos en la propiedad privada y la igualdad, etcétera. Todavía no comprende que este país tiene muy arraigados valores de seguridad, de garantías, de estabilidad, de tranquilidad, de surgir en la vida. Este país no quiere ninguna revolución. Hablo de 40% de los votantes, señor. No esta gente que fue a quemar y que fue a destruir la Plaza Baquedano. No esta gente de la lista del pueblo que dice que el pueblo, ese 40%, por supuesto que también es el pueblo. Estoy diciendo que ese 40% es el que va a sacar al presidente y el que va a aprobar o no aprobar la nueva constitución. Este país, desde el 40% de este centro hasta el 25% de la derecha ideológica, digamos así, de la derecha dura, lo que ustedes quieran, o centro derecha también, es decir, 65% de la población del país no desea una revolución socialista. Eso quiero dejarlo muy claro. A lo más puede pololear con ideas de socialdemocracia, por ejemplo. A lo mejor puede pololear con ideas de un Estado de derechos que se cacarea tanto. También puede pololear con la idea de democracia social, etc. Algo que ese 40% diletante aún no asimila y nadie tampoco se explica qué significan estos conceptos. Ni menos cuando aquello que les ofrecen dignidad, les ofrecen igualdad, insisten con obcecación en defender a las siniestras y criminales dictaduras cubana y venezolana, espiritual, social y económicamente quebradas. Y toda esta gente por ninguna parte tampoco explica
cómo se van a generar las riquezas necesarias para dar tanto bono, tanto subsidio y tanta gratuidad. Es solamente discurso. Se ofrecen cosas al voleo para captar votos, para tener el poder, pero no hay ningún proyecto totalmente serio que diga cómo se va a manejar la economía del país. Esta gente nunca habla de riquezas. Esta gente nunca habla de sacar el país adelante. Solamente habla de igualdad, de justicia, así al voleo, habla de gratuidades, de bonos. Pero para hacer todas estas cosas necesitamos que este país tenga dinero. Para hacer todas estas cosas necesitamos mucho más que una constitución. Necesitamos tener garantías de que las personas pueden trabajar y que sigamos sacando al país adelante. ¿Tiene que haber cambios? Por supuesto. Nadie lo duda, yo no lo dudo. ¿Tiene que haber un sentido más social? No lo dudo. Pero eso no tiene nada que ver con estatizar las empresas, no tiene nada que ver con demonizar a los empresarios, no tiene nada que ver con demonizar a las Fuerzas Armadas, no tiene nada que ver con esta destrucción sistemática que se da de todo el Estado de Chile, de toda la sociedad. Eso, este porcentaje que yo estoy hablando, que va al menos de un 60% a un 70%, ese porcentaje de votantes nunca lo va a permitir. Nunca lo va a permitir.